Ok, estoy de vuelta. Y pues, hermano, fue de gran bendición, verdaderamente, este viaje al Perú. Y bueno, esperamos que antes de que la crisis empiece en este mundo y las cosas se compliquen al poder viajar, que Dios nos permita visitar 2 o 3 lugares más para que con su espíritu podamos nosotros impartir y compartir grandes verdades con respecto a la verdad de la palabra de Dios, de su personalidad, de su poder, de su misericordia y de su gran amor. Hermanos, el tema que les tengo para esta noche es muy, pero muy especial. Y estoy muy agradecido a Dios porque, como estábamos diciendo, antes que la mayoría se conectaran, mi abuelo y yo regresamos un poco afectados con nuestra salud del viaje de Perú. El lunes llegué a mi casa alrededor de las 2:30, 3 de la tarde. Y nada más que llegué, que me quité la ropa para ir al baño a darme un baño, porque habíamos pasado varias horas, desde el domingo por la mañana hasta el lunes a mediodía, no habíamos dormido, no habíamos tenido tiempo de relajarnos. Hermanos, empecé con fiebre, con una fiebre y una debilidad en el cuerpo terrible. Nada más que me acosté en mi cama, me quedé rendido. Y bueno, del lunes para acá he estado sufriendo de malestares en el cuerpo. Y anoche estaba con mucho dolor en la garganta. Me había quedado en casa, había hablado con varios hermanos por el teléfono, a pesar de que no me sentía bien. Pero habían varios hermanos que me estaban diciendo, hermano, quiero hablar contigo. Y la lista se me estaba acumulando y decidí llamarlos. Y ayer por la noche verdaderamente sentí un ataque terrible en mi cuerpo. Empecé a temblar, parecía que había un terremoto en mi cuerpo y la cama y todo temblaba, era impresionante. Y me dije por dentro, no puede ser porque mañana tengo que presentar la palabra de Dios y no la puedo presentar temblando. Hermanos, les confieso que fue un milagro lo que sucedió. Cerré mis ojos, ahí acostado en mi cama, me confesé con nuestro Padre, con nuestro Dios Padre, confesé mis pecados, confesé mi vida, le pedí que me sanara y le pedí a Dios que me sanara. Y me aferré a Cristo Jesús nada más que terminé mi oración, sentí como me empecé a sentir mejor. Y miren, esta mañana me levanté. Hay algunos hermanos que están aquí que estuvieron hablando conmigo el día entero, saben que no he descansado la voz hoy. Y miren, Dios me ha permitido por lo menos tener suficiente salud para impartir este mensaje. Y para mí fue un gozo y fue una felicidad de estudiar esto, profundizar en esto. No puedo callar. Y si me quedo sin voz después de este mensaje, que así sea, pero lo tengo que dar, porque esto es importante y estoy seguro que les va a ser de bendición. Así que por favor, cierren sus ojos para pedir la bendición de nuestro Dios Padre y la presencia de nuestro Señor Jesucristo antes de abrir y estudiar las Sagradas Escrituras. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por la salud que nos has dado. Y también, Padre, pedimos que sea de bendición este estudio y que las palabras que salgan de mi boca no sean tuyas, perdón, que no sean mías, sino que sean tuyas. Padre, te pido que me des claridad en mi mente y que le des a mi boca la suficiente fuerza para poder expresar las palabras que están en tus sagradas escrituras de la forma apropiada. Te pido, Padre, que seas por los enfermos que están en tu pueblo, que están luchando con enfermedades y malestares en su salud. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Reconocemos que somos nada sin tu Hijo Cristo Jesús. Y te pedimos todas estas cosas no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, miren, a mí el sábado se me acercó una pareja joven. Bueno, hubieron varias personas que se me acercaron, pero se me acercó una pareja en específico. Me empezaron a hablar con respecto a algo de la Biblia y me dejó muy pensativo con respecto a lo que me estaban preguntando y tenía que ver específicamente con la manifestación de Cristo, o sea, lo que es Cristo en nosotros, el Espíritu Santo. Y me di cuenta que había una mentira que nos han vendido o que nos han dicho. Obviamente en el viaje de regreso a casa varias veces mi mente empezó a pensar con respecto a la apostasía. Y en estos últimos 2 días, gracias a unos hermanos que me han estado compartiendo diferentes versículos, el último lo recibí ayer por la tarde de parte de una hermana, me di cuenta que aparte de una mentira, nos han robado y aparte del robo, vemos nosotros la apostasía. Pero no solamente la apostasía que vemos en la iglesia, estoy hablando de una apostasía interna en nosotros, en los que guardamos o profesamos
guardar el día de reposo, que es el sábado. Si ustedes me permiten, yo solamente les quiero presentar con la palabra, mayormente, usaré dos testigos, la hermana White y los pioneros, para que vean de que la interpretación bíblica que les estoy compartiendo no es mía, sino de que verdaderamente proviene de Dios, y no solamente Dios la está trayendo hoy, sino de que la levantó desde los tiempos antiguos. Así que vamos a empezar con el estudio en esta mañana. Si nosotros vamos analizando, entiendo que muchos de ustedes conocen la verdad del sábado, o sea, no es nada del otro mundo. El primer versículo que muchos seguramente irían rápidamente para presentar y establecer que el sábado es legítimo, ¿verdad? Se encuentra en los 10 mandamientos. De eso no hay duda, ¿verdad? Ahí tenemos el precepto de Dios, ¿verdad? Acuérdate del sábado, etcétera, etcétera. Voy a leer rapidito lo que está en amarillo, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Y tengan en mente donde estamos haciendo énfasis en los versículos, porque todo tiene que ver con Cristo, ¿verdad? El día de reposo no es solamente para descansar, dice que es para honrar al Señor tu Dios. Algo interesante, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, ¿verdad? El Señor bendijo y consagró el día de reposo. O sea, son cosas claves. Si vamos a ver el sábado solamente como un mandamiento que hay que guardar y no entendemos lo que está siendo escondido aquí en este cuarto mandamiento, no vamos a ser santificados. El sábado no se santifica solamente por guardarlo, por simplemente no trabajar, por no hacer cosas comunes. Lo puede hacer hasta un mundano. Hay mundanos que no trabajan en sábado, tienen como ley no trabajar en sábado, se quedan en sus hogares, otros salen a caminar en las montañas, se pasan desconectados del internet. Eso no es santificar el sábado. Hay algo en especial que contrae la bendición del sábado. Incluso en las iglesias, especialmente en los primeros en las últimas décadas de los 1900, hasta la idea de que una pareja estuviera junto como pareja en sábado ya era incluso hasta tomado como pecado. Y se ha estado trastornando la verdad del sábado y que si esto es pecado y que si aquello no es pecado. Hermanos que piensan que bautizar en sábado es pecado. Hermanos que piensan que si tú te pones a hablar, por ejemplo, de las profecías, que eso es pecado. Entonces hay que hacer una reforma en el sábado. Eso es absolutamente cierto. Y estamos viviendo en un tiempo donde el sábado mayormente es pisoteado más bien por el libertinaje que por lo que es el super conservadorismo que existe hoy en día. O sea, pero hay que haber un equilibrio en el sábado. ¿Y de dónde proviene ese equilibrio? Bueno, si nos fijamos en los próximos versículos, por ejemplo, Ezequiel 20, 19, 20 dice, yo soy el Señor tu Dios. Y muy interesante que Cristo está declarando que Él es nuestro Dios, o sea, Él es nuestro Elohim. Y esto es cierto, porque nosotros, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en Corintio, ¿verdad? Donde dice Pablo que el hombre es cabeza de la mujer. Cristo es cabeza del hombre, o sea, Él es nuestro Elohim, ¿verdad? Yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Señor tu Elohim, que yo estoy por encima de ti. Está diciendo Cristo. Y sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados. El sábado no le pertenece al hombre. Y eso es algo que hoy vamos a desmentir porque nos han engañado. Yo sé que lo que estoy diciendo puede ser un poco asustador porque muchos me van a decir, Marcos 2, Marcos capítulo 2, versículo 27 28, ¿verdad? El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Sí, por el sábado no le pertenece al hombre. Ahí nos dice que el hombre es dueño del sábado, ¿ok? El sábado es de Cristo. Lo declara el Antiguo Testamento claramente. Dice, obedezcan mis leyes y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Señor tu Elohim, yo estoy por encima de ti y tú reconoces que yo soy tu cabeza. Eso es lo que quiere decir Ezequiel 20, cuando nosotros guardamos el sábado. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Si seguimos avanzando, vamos a Isaías 58, 13, versículos, o sea, del 13 al 14 nos dice, si dejas de profanar el sábado. Y es interesante que muchas veces cuando la Biblia habla del sábado, se le dan hasta atributos como si fuera una persona, así como del espíritu. Esto es interesante. Dice, si dejas de profanar el sábado, como si el sábado fuera algo, ¿verdad? O alguien, ¿verdad? Y dice, y no hacéis negocios en mi día santo. ¿Ves? Si llamas al sábado delicia, ahora lo está comparando incluso a un placer, ¿verdad? Algo delicioso, como si fuera el paladar de la boca. Y al día del Señor honorable, ¿verdad? Una persona es honorable, una cosa no es honorable.
sea, al sábado se le está dando atributos importantes. Tenemos que prestar atención. Si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Clave, hallarás gozo cuando tú no haces mal, cuando no haces estas cosas malas en el sábado. ¿Por en quién tú hallas ese gozo? En el Señor. Interesante. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Ahora, vamos a ver esto. Si nosotros vamos al origen de la creación de Dios, vemos nosotros la importancia del sábado. ¿Qué nos dice Dios a través del profeta Moisés? Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. ¿Ok? Interesante. Ahora, escuchen bien, no quiero entrar en mucho detalle con respecto a este tema, porque sé que existen algunos allá afuera que les gusta debatir este tema y tienen su forma de pensar. Algunos dicen que el sábado depende de la luna, ¿verdad? Le dicen el sábado lunar. Si existe tal cosa como los sábados lunares, habían ciertas pautas que habían sido entregadas por Dios, que tanta dependencia de la luna caía sábado, pero eso caía entre sábado y podía caer en un mismo sábado, que era considerado un gran sabatón. Pero cuando Dios creó el sábado, la luna fue creada en el cuarto día. En el cuarto día. Ahí empieza lo que es el proceso del ciclo lunar, que dura entre 6 a 8 días, dependiendo de cómo está la situación en la Tierra y la posición de la luna sobre la Tierra. ¿Ok? Es entre 4 a 8 días. Nunca es exacta 7 días. Y si tú te guías por la luna para tú guardar el sábado, estarías guardando el sábado cada 6 o 8 días, pero no siempre caería al séptimo día. Y esto es importante, porque Dios no bendijo el sexto, Dios no bendijo el octavo y le dijo, te santifiqué. No, él dice, Dios bendijo el séptimo día. Y esta bendición que Dios le da al sábado no se la da a otro día, jamás en la Biblia. Ni el supuesto día del Señor de los protestantes, que es el día del domingo, que no es ningún día del Señor Jesucristo, sino del Señor Baal, ¿ok? Ni el primer día de la semana, que es el día laboral. No, nada de eso, mis queridos. Es el séptimo, conocido como el Shabbat. Simple y fácil. Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, veremos algo interesante, especialmente en Romanos capítulo 14. Por ejemplo, si leemos nosotros al principio, hay algo que dice Pablo. Y este capítulo, a una hermana me había escrito el domingo, ella estaba batallando con los primeros versículos de este capítulo, y entiendo que puede ser difícil para entender, porque especialmente esa parte donde dice, y el que come, que no juzgue al que come, y el que come legumbres es débil, o sea, muchos hermanos se traban en este aspecto. Hermano, esto es simple. Lo que está hablando el apóstol Pablo en Romanos 14 es que nosotros no estamos llamados a juzgar, comamos o bebamos o lo que sea, no estamos llamados a juzgar. Si la luz ha amanecido en tu corazón, pero no ha amanecido en tu hermano, tu trabajo no es juzgar, tu trabajo es orar. Y la santificación del sábado depende de esto. Por eso es que ahora lo traemos a coalición. Porque miren bien lo que dice Pablo. Pablo dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Y esto es un versículo que usan los protestantes para decir de que nosotros, los sabatistas, los adventistas del séptimo día, consideramos al sábado más especial que los otros días. Error. Pablo no está hablando de la ley de Dios. Pablo estaba hablando de las fiestas ceremoniales. Pablo estaba hablando de las lunas. Y sigue diciendo, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. ¿Por qué cada uno debe estar firme en sus propias opiniones? Está diciendo Pablo, no importa lo que tú creas, mientras tú estés firme, ¿estás bien? Ojo, Pablo te está diciendo, tú quieres creer que un día es más especial que otro, tú quieres creer que este no es tan especial como el otro, es mejor que estés firme en tu propia opinión. ¿Por qué? Si seguimos leyendo más adelante en el capítulo, viene la clave a lo que Pablo quiere traer a coalición. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Lo que sea que tú vayas a hacer, hazlo para el Señor. Ojo,
No puedes tú estar diciendo, oh, mi opinión es que se guarde el domingo, por lo tanto voy a estar firme en esta convicción. Bueno, tú puedes creer que lo vas a hacer para el Señor, pero la pregunta es, ¿estás tú haciendo lo que el Señor te está pidiendo hacer? Y aquí es donde Pablo trae un poco lo que es la conciencia. Las cosas tienen que ser a pura conciencia, no podemos obligar a nadie. Si hay alguien que insiste en guardar el domingo y uno está diciendo que uno guarde que hay que guardar el sábado, tú no puedes obligar al otro a guardar el sábado, jamás. Si tú tratas de obligar al otro a guardar el sábado, estás yendo en contra de la conciencia. Fíjate lo que dice Pablo ahora, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sea salvo o no sea salvo, todos van a compadecer ante el tribunal de Cristo, mis queridos hermanos. Y esta parte es clave, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, está hablando Cristo, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Sea la persona salva o no sea salva, todos van a reconocer frente a Dios y se van a doblar sus rodillas frente al Señor. Entonces, no es nuestro trabajo juzgar a nadie, no es nuestro trabajo obligar conciencia, no es nuestro trabajo presionar un tema. Nuestro trabajo es vivir y presentar la verdad, no más. Ahora fíjense, sigue diciendo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si yo voy a estar frente al tribunal de Cristo y tengo que dar cuentas a Dios, yo en mi personal, en mi opinión personal, prefiero asegurarme de estar aferrado a la palabra de Dios que no a mi propia opinión. Pero el que quiera tener su propia opinión, es mejor que esté firme en ella, porque si no estás firme en ella vas a ser peor que la bandera o peor que la vela, que para donde sople el viento vas a estar yendo. Y vas a estar yendo de aquí para allá y no vas a tener nada. Pero no obstante, el tema se va a profundizar más. Porque ahora que hemos establecido que no estamos llamados a juzgar a nadie, tenemos que entender en qué se basa verdaderamente el reposo, en qué se basa verdaderamente el sábado, porque es que el sábado tiene cualidades especiales. Miren, mis queridos, si nosotros vamos analizando en Colosenses capítulo 2, encontramos la clave a lo que queremos decir en esta noche. Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días o de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Pausa. ¿Cómo que estas cosas son una sombra si ya supuestamente las sombras se cumplieron? Cuando Pablo escribió esto ya vino Cristo, ya murió en la cruz. Se supone que ya las sombras vinieron y aquí está hablando, son una sombra de las cosas que están por venir. Ah, ¿dónde es que se encuentra la realidad? ¿Dónde es que está el punto de partida? Miren lo que declara. La realidad se halla en dónde? En Cristo. Todas las cosas que Dios entregó en el Antiguo Testamento era para ayudar al pueblo de Israel a poner sus ojos en Cristo. Todo esto simbolizaba a Cristo. Todo esto era para ayudarlos a estar más conectados con Cristo. Todo tenía que ver con comunión con Dios y eso lo vamos a probar. Eso lo vamos a probar y lo vamos a leer en la Biblia. Pero fíjense en el lenguaje que Pablo está diciendo. Hay cosas que estaban por venir y tienen que ver con esto de comer, de beber, con respecto a días de fiestas religiosos, de luna nueva, etcétera, etcétera. La gente se pelea por boberías, de que si hay que guardar, de que si no hay que guardar fiestas. Hermanos, las fiestas fueron entregadas para traer a Cristo al corazón. Nunca fueron entregadas como fórmula de discipulado. Dios le dijo al pueblo de Israel lo que tenían que hacer, especialmente sacrificio del cordero, entregar sacrificios en el santuario, etcétera. Los judíos que vienen desde el tiempo de los israelitas entendían la importancia verdaderamente de todas estas cosas. La respuesta es no. Y eso lo vamos a leer también. Ellos fallaron por completo, pero no solamente en las fiestas, porque la gente habla de las fiestas como si las fiestas fueran una maldición. También lo hicieron con el sábado. Entonces, si tú dices que las fiestas fueron una maldición para Israel, también lo fue el sábado, porque el sábado fue una de las cosas que más ellos fallaron. Incluso hoy el pueblo adventista ha fallado en lo que es guardar el sábado. Y seguramente muchos de nosotros después de este tema vamos a tener que hacer arreglos en nuestras vidas con respecto a qué cosa es guardar el sábado. Porque una vez más nos concentramos tanto en el qué hacer y qué no hacer que se nos olvida por completo lo que verdaderamente representa reposar en el día del Señor, en el sábado. Miren,
Si seguimos nosotros leyendo en el Nuevo Testamento, vamos a desmentir lo que dice la iglesia de hoy en día. Porque tú dirás, oh, la iglesia entró en apostasía, ¿verdad? Porque la iglesia, el día del conquistador, el día del pastor, el día de los niños, el día de las madres, el día de los padres, el día del amor, el día de este, el día del otro. Han cambiado el sábado. Pero ¿saben por qué lo han hecho? Porque en la iglesia se ha repetido un montón de veces, oh, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado es para el hombre. El sábado es para el hombre manda en el sábado. No, el sábado no le pertenece al hombre. El sábado fue hecho para beneficio del hombre, pero no fue hecho para el hombre como tal, así como que ahora se va a señorear del sábado. Y el versículo está súper claro. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28, vemos nosotros un sábado. Al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. O sea, ni siquiera se detuvieron. Iban caminando, iban recogiendo trigo. Y los fariseos, buscando a quién juzgar y a quién criticar, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen los que están en la iglesia. Incluso muchos o algunos, no vamos a generalizar mucho, pero algunos de los que creen en la edad del Padre y el Hijo están, ¿qué cosa? Observando para criticar, para juzgar. Oh, sí, mira, está qué cosa, fallando en sábado. Los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? ¿Quién les dijo a ellos que estaba prohibido? ¿Quién te dijo a ti que está prohibido? Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión? Cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad. Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo los sacerdotes les es permitido comer. Y esto es interesante porque David, de la tribu de Judá, estaba comiendo la comida. ¿A quién le pertenecía esa comida? Estaban comiendo de la porción de la tribu de Leví. Él no podía. Los levitas eran los únicos que podían participar de esa porción que Dios separaba para ellos. En otras palabras, esto era algo serio. Pero aquí es donde se ve el verdadero significado del reposo del Señor. Cristo dijo también, y dio también a sus compañeros, dice, el sábado se hizo para el hombre, y es interesante que en inglés se usa la palabra men en singular y no el hombre para el sábado. Y rápidamente Cristo dice, así que el Hijo del hombre, hombre en singular, es el Señor del sábado. ¿Estamos entendiendo lo que está declarando Cristo? Cristo aquí no está diciendo de que el sábado es tuyo y es mío. Cristo no está diciendo que nosotros somos dueños del sábado. Cristo no está diciendo que nosotros podemos coger el sábado ahora y celebrar el día de las madres y el día de los padres y el día y el de los conquistadores, del pastor y de quien sea. No, el Señor del sábado es el Hijo del hombre. Cuando Dios entregó el sábado, lo entregó al primer Adán con un propósito para que hubiera comunicación y habitase Dios con el hombre. Cuando el hombre peca, se rompe esa conexión. Eso lo vamos a leer. Y ahora con el sábado, ahora hay algo interesante porque ahora, a pesar de que Dios le entrega los 10 mandamientos a Israel, a pesar de que Dios trata de llamar a Israel a la santificación en su día santo el sábado, vemos nosotros que fallan por completo. Y Cristo les está diciendo, el Hijo del Hombre. Cuando hace referencia al Hijo del Hombre, está hablando de Cristo el hombre, Jesús, en la carne. No en la carne dentro de mí, sino como carne humana, cuando vino como ser humano. Él es Señor del sábado. ¿Por qué Cristo tuvo que hacer esta aclaración? Porque aquel que se pone a ser policía en sábado o que se pone a vigilar el sábado, lo que hacen y lo que no hacen los demás, se hace dueño del sábado. Nosotros no estamos llamados a hacer eso. Podemos amonestarnos, hermano. O sea, hay veces, eso me ha pasado a mí, que uno está hablando con un hermano y uno sin querer entra en un tema que uno no debe entrar en sábado. Y viene alguien por ahí, algún familiar, el padre, el abuelo, quien sea, y dice, oye, cambiemos de tema. Eso pasa, eso es bueno. Tenemos que animarnos a mantener el espíritu del sábado. No lo podemos perder. Pero hay personas que se pasan de la línea y no se dan cuenta que en vez de tú estar tratando de gozar la paz y el verdadero reposo que se encuentra en Cristo Jesús en su día, estamos más bien nosotros complicando y haciéndolo una carga. Entonces, ¿cómo puedes tú respetar y guardar el sábado si tú no has recibido al dueño del sábado? Y fíjense que es interesante que nosotros como adventistas recibimos el sábado. ¿Cómo es que tú recibes un día?
porque el sábado contrae un espíritu, y es el espíritu de su dueño. Y ese espíritu del dueño es el que tú llamas a recibir en tu casa. Por eso es que si tú te pones a hablar de otras cosas que no van de acuerdo al espíritu del dueño, la presencia del espíritu del dueño se remueve porque viene otro. Se los voy a mostrar con la Biblia de cuán importante es este tema. Porque, por ejemplo, si nosotros ahora vamos a Hebreos, solamente para ver otro ángulo con respecto a este tema, vemos que en Hebreos 4, 9 a 10 nos dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus sombras, así como Dios descansó de las suyas. Hay un reposo especial y es en el día séptimo. Hay un reposo especial y es en el sábado. Pero fíjense, este reposo especial es más que solamente descansar del trabajo, porque dice, descansa también, o sea, incluye las obras que ha hecho entre semanas, pero no es lo principal. No es lo principal. Descansar de las obras de la semana no es lo principal del sábado. Y muchos adventistas lo presentan de esta manera. Y perdemos de vista lo importante del sábado, el Señor del sábado. Miren, hermanos, seguimos leyendo la Biblia. Vamos a leer el contexto de Hebreos 4. ¿Qué nos dice? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, como lo hicieron los israelitas, como lo hicieron los judíos, como lo hace hoy el pueblo adventista, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada la fe en los que lo oyeron. Sigue diciendo, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. No importa cuánto el pueblo judío, no importa cuánto el pueblo israelita, no importa cuánto el pueblo adventista diga, oh, estoy permaneciendo en la promesa, estoy entrando en el reposo. Si no es de corazón, no van a entrar. Miren esto, miren lo que sigue diciendo el espíritu de la profecía. Y ojo a lo que está diciendo el hermano Juan aquí. En el deseado a toda la gente, en el capítulo 29 sobre el sábado, ella dice, Jesús no dejó pasar el asunto sin reprender a sus enemigos. Con respecto a Marcos 2, declaró que en su ceguera habían entendido mal el objeto del sábado. Pregunto, ¿no lo ha hecho hoy la iglesia adventista? ¿O es que si acaso la única apostasía es la Trinidad? ¿O es que si acaso la única apostasía es el Dios Espíritu Santo? No, mis queridos. Obviamente también hemos perdido el objetivo verdadero del sábado. Dijo, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Entramos tanto en la en juzgar y en criticar a los demás que no estamos descansando el sábado. No importa si criticaste el lunes y el martes, si tú no te arrepentiste por ese pecado, no entras en el descanso del Señor. Y tú vas a entender al final el por qué, en qué consiste el verdadero descanso. ¿Y por qué es que el sábado va tan aferrado y agarrado de lo que es la crítica? ¿Por qué es que Pablo habla de no comer, beber, las lunas, qué sé yo, y días de descanso y qué no? ¿Por qué el juzgar y criticar es un problema tan grande con respecto a guardar el sábado? Sus muchos ritos crueles no podían suplir la falta de esa integridad veraz y ese tierno amor que siempre caracterizarán el verdadero adorador de Dios. El que verdaderamente adora a Dios en sábado tiene características de un amor tierno, puro, sin mancha. Interesante. Una vez más, el sábado se le hace referencia con cualidades como si fuera una persona. Miren esto. Si seguimos leyendo en Hebreos 4, ahora del 4 adelante, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposo de Dios, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Te está declarando que por el pueblo de Israel desobedecer, por el pueblo de Judá desobedecer, no han podido entrar en el reposo. Yo les estoy diciendo, hermanos, que hoy verdaderamente el pueblo adventista, por la desobediencia a la palabra de Dios, por la desobediencia al testimonio de Jesús, no han entrado en el verdadero reposo. Por eso es que la hermana White dice que hay que hacer reformas para el sábado, porque ella sabía, porque Dios se lo mostró,
porque es que está en la palabra. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, y fíjense, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú escuchas la voz de Dios, no vas a endurecer tu corazón con respecto a las verdades que sean presentadas. Sigue diciendo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Pero fíjense, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, que es lo que estábamos leyendo, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus horas como dio la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra, y esto es un versículo muy conocido por muchos, pero yo quiero que vamos a entender, vamos a disectar qué es lo que significa, quién es la palabra de Dios. No es solamente las Sagradas Escrituras, el verbo de Dios es vivo y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Y penetra a partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No está hablando de un libro solamente físico, está hablando de algo vivo, está hablando de que algo se manifiesta, mis queridos hermanos. Está hablando de Cristo, está hablando de Cristo, el Espíritu. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué fue lo que leíamos nosotros ahorita? ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? No importa el que coma y el que beba, no importa el día que quieran guardar, pero cada cual tiene que estar seguro en su opinión, porque todos van a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Y cuál va a ser la cuenta que tú vas a rendir a Dios? Oh, yo escogí este día porque a mí me enseñaron que era este día. Oh, yo escogí este día porque Cristo resucitó en este día. O tú vas a decir, yo guardé este día porque tu palabra declara que es este día. Yo guardé este día porque tu Hijo declaró que Él es el Señor de este día. Hermanos, para que ustedes vean que lo que estoy diciendo es muy serio. Cuando aquí Hebreos está hablando de la palabra, no es solamente el libro. Miren lo que dice la misma Biblia. Cuando nosotros lo traemos a coalición, Primera de Corintios capítulo 2, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubiera crucificado el Señor de la gloria. Si los judíos hubieran conocido quién era Cristo, si ellos hubieran reconocido que Él era el Hijo de Dios, si ellos hubieran reconocido que Él era el Verbo, que Él era el Verbo, no lo hubieran crucificado, pero no lo reconocieron. Y todas las herramientas que Dios entregó, las fiestas, las lunas, los sábados ceremoniales, todo lo que Él entregó para ayudarlos, ellos no lo quisieron ver. Ellos tomaron lo que Dios entregó, incluyendo la ley de Dios y el cuarto mandamiento, y pisotearon las verdades. Sigue diciendo, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que a Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros, empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, que era lo que estábamos leyendo. La palabra penetra el alma hasta los tuétanos. Sigue diciendo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso es que cuando Hebreos está hablando de la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios, que es Cristo, es el Espíritu más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu de los hombres, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Nadie puede esconderse del Señor. Nadie. Tú por fuera puedes estar guardando el sábado todo lo que tú quieras, pero el Señor está discerniendo tu corazón. Él está mirando tus pensamientos. Todos van a tener que rendir cuentas en el juicio final. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros seguimos leyendo 1 Corintios 1:2, nos sigue declarando el apóstol Pablo, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos a quién, las cosas que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina de espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué hemos presentado tanto la ley como si fuera algo material, cuando la ley es espiritual? Dios es espíritu, la verdad es espíritu. Y nosotros tenemos que recibir el espíritu para discernir las palabras espirituales. ¿Por qué entonces la ley es algo material? ¿Por qué la ley entonces tiene que ser guardada a través de actos materiales? Hermanos, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura
y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Las palabras de Dios, la ley de Dios, todo es espiritual y es profundo. No puedes discernirlas sin el espíritu, sin la palabra que es viva y eficaz. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie o de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. No obstante, seguimos adelante. Vemos nosotros una cita de la hermana White, y disculpen que este tema se va a alargar un poquitico, pero quédense conmigo que van a ver la bendición que hay al final de este tema. Miren esto, mis queridos. La mentira que la ley no es espiritual. En Pensamientos del Monte de la Bendición, dice la hermana White, pero Israel no había percibido la naturaleza espiritual de la ley y con demasiada frecuencia su obediencia profesada no era más que una observancia de formas y ceremonias, más bien que una entrega del corazón a la soberanía del amor. ¿Entendió Israel las fiestas ceremoniales y entendieron todo lo que Dios había entregado, incluso su ley y los sábados? No. Lo convirtieron en algo tan material y tan físico que perdieron de vista la naturaleza espiritual de la ley. Sigue diciendo ella, mientras Jesús en su carácter y obra representaba a los hombres los atributos santos, benévolos y paternales de Dios y mostraba la inutilidad de la mera obediencia ceremonial, los dirigentes judíos no recibían ni entendían sus palabras. Pensaban que él se explayaba demasiado sobre los requisitos de la ley y cuando les exponía las verdaderas mismas que eran del alma de su servicio divinamente señalado, a ellos, mirando solo lo externo, lo acusaban de tratar de derribar. La vez que Cristo trató de presentar el aspecto de la naturaleza espiritual de la ley, lo acusaban de que tú estás tratando de pisotear la ley. Y ahora fíjense, porque en Testimonios para la Iglesia, la hermana Juan nos dice, todo el cielo está observando el sábado, pero no de una manera indiferente y sin hacer nada. En este día, toda energía del alma debería estar despierta. ¿Por qué? ¿No hemos de encontrarnos con Dios y con Cristo nuestro Salvador? Podemos contemplarlo por la fe. Él anhela refrescar y bendecir a cada alma. Todo lo que ella menciona en esa cita de Testimonios para la Iglesia es una manifestación espiritual. Cuando hablo de espiritual, no estoy hablando del espiritismo allá afuera. Estoy hablando de la manifestación del Hijo de Dios en nosotros. Por ejemplo, si nosotros leemos en Signs of the Times, en el 1895, la iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en lo alto. Los creyentes en la tierra y aquellos que nunca han caído en el cielo son una sola iglesia. Toda inteligencia celestial está interesada en las asambleas de los santos, quienes en la tierra se reúnen para adorar a Dios. ¿En qué? ¿En la letra y en la carne? No, en el espíritu y la verdad. Y es interesante que ambas cosas en la Biblia se les dice que son el Señor, porque Cristo es la verdad y el Señor es el espíritu. Y en la belleza de la santidad, en el atrio interior del cielo escuchan los testimonios, los testigos de Cristo en el atrio exterior en la tierra, y la alabanza y la acción de gracias que provienen de la iglesia de abajo se recogen en el himno celestial. Y la alabanza y el regocijo resuenan en toda la corte celestial, porque Cristo no murió en vano por los hijos caídos de Adán. Mientras los ángeles beben de la fuente, los santos de la tierra beben de las corrientes puras que fluyen del trono de Dios, alegrando la ciudad de Dios. Todo lo que conlleva la adoración a Dios en el sábado es una alta manifestación de la naturaleza divina de Cristo, conocido famosamente en las Sagradas Escrituras como el Espíritu Santo. Y ahora fíjense en lo que vamos a leer. Si regresamos a dos citas de la hermana White, antes de volver de nuevo a la Biblia, y otras citas más, pero miren lo que ella dice aquí. Las escrituras son el gran agente en la transformación del carácter. El Espíritu Santo es ese agente. Por aquí ella se refiere al Espíritu Santo a través de las escrituras. Si se estudia y se obedece la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo? Cristo. Dice, la palabra de Dios obra en el corazón subyugando todo atributo impío. ¿Quién subyuga al yo? Es Cristo en nosotros.
No existe tal cosa como la santificación instantánea. La verdadera santificación es una obra diaria que continúa mientras dure la vida. ¿Por qué? Porque es una relación con Dios. Es una relación con Dios. ¿Cómo? A través de la manifestación del Hijo de Dios. Miren esto, mis queridos. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cristo dijo, y por ellos me santifico a mí mismo. ¿Cómo? Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Cristo se santifica a través de nosotros, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¡Wow! Hermanos, por eso es que Cristo en Juan 14 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros recibimos a Cristo, más santificación recibe Cristo. Si nosotros recibimos a Cristo, más se manifiesta Cristo, más crece Cristo, más grande se hace. Y miren esto, lo que estoy diciendo no son mis palabras. La hermana White lo va a declarar en un momentico, de que aunque Cristo era perfecto, dice ella que seguía creciendo en perfección. Se los voy a mostrar en un momentico, pero vamos a regresar ahora a la palabra. Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Ojo con lo que Cristo está diciendo aquí, porque tiene que ver con el sábado. Habéis oído, como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Cristo les estaba diciendo a los discípulos, voy y vengo a nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Varias veces declaró Cristo que iba a venir a los discípulos. Sí. Si me amáis, ciertamente os gozaréis, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis. Cuando se hiciere, ¿qué cosa? Vengo a vosotros. La manifestación. Yo no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, más no tiene, ¿qué cosa? Nada en mí. El príncipe de este mundo no tenía nada, no tenía ni un solo pelo de espacio en Cristo. El problema que tú y yo tenemos es que muchas veces Satanás tiene en nosotros. Tenemos que reemplazar el príncipe de este mundo con el príncipe del Hijo de Dios, con el príncipe celestial, con el príncipe del reino celestial. Empero, empero para que conozcan el mundo, que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de aquí, dijo Cristo. ¿Por qué? Porque venía Satanás, pero Satanás no tenía nada en él. Ahora fíjense, regresando a Juan 17, que tiene la clave para el sábado, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y yo les he manifestado tu nombre, su carácter, su poder, su espíritu, su fuerza, su vigor, su vida, y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Todo tiene que ver con Cristo en nosotros. Todo tiene que ver con una manifestación espiritual. Todo tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios en espíritu y en verdad. Adorad a Dios en espíritu y en verdad. Sigue diciendo Colosenses. Regresamos a Colosenses capítulo 1. Ya muchos han leído Esperanza, gloria a Cristo en nosotros. Pero ¿qué es lo que dice al final? El cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. No perfecto en guardando el sábado, no perfecto en guardando los 10 mandamientos, no, perfecto en todo hombre, perdón, en todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación, la cual obra en mí poderosamente. Estaba diciendo Pablo de que ya él era un hombre perfecto en Cristo, pero aún así está en la operación de qué cosa, la lucha constante. Porque la perfección de Cristo no es como que llegas a un tope y ¡pum! Se paró. Que eso es lo que los judíos se creyeron. Guardamos el sábado, tenemos la ley de Dios, guardamos las fiestas ceremoniales, hacemos todo lo que Dios dice que hay que hacer. Ya hemos llegado a la perfección. Tanto se creyeron ellos que podían hacer las cosas por su propia fuerza, que perdieron de vista a Cristo y por ende no pudieron ver la naturaleza espiritual de la ley, como dice el hermano White. ¿Qué nos dice a nosotros Colosenses 3? Si habéis pues resucitado con Cristo, ¿por qué? Porque moriste al yo, resucitas con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba,
no los de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida ¿en quién? Con Cristo, en Dios. Tu vida está escondida en Dios, pero si estás con Cristo, cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis, ¿qué cosa? Manifestados con Él en gloria. Si Cristo no se manifiesta en ti, mis queridos, no hay mucha esperanza, no hay ninguna esperanza. Nuestra única esperanza es Cristo en nosotros. Eso es lo que declara las Sagradas Escrituras. Sigue diciendo, más ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento renovado conforma a la imagen del que lo creó. Y es interesante porque muchas de sus Biblias dice del que lo crió. No, nosotros no somos criados, nosotros somos creados del que los creó. Así lo dice en la King James, así lo dice en el Textus Receptus, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo. ¿Y dónde? En todos. Ese es el punto de lo que vamos a especificar en esta noche. No hay sábado si Cristo no es el todo del sábado y si Cristo no está en ti. No hay sábado. Olvídate de no trabajar, olvídate de todo lo que tú haces para santificarte en el sábado. No sirve sin Cristo. No vale nada. Estás como los judíos y estás como el pueblo de Israel y estás también como la iglesia nominal. No haces nada. Cristo tiene que ser el todo y tiene que estar en ti. Ahora fíjense, porque la cosa se va a hacer más profunda. Los que no son santificados por la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Los que no son santificados por Cristo son recomendaciones vivas de su poder, ¿verdad? Perdón, los que son santificados por Cristo son recomendaciones vivas de su poder y representantes de su Señor resucitado. La religión de Cristo refinará el gusto, santificará el juicio, elevará, purificará y ennoblecerá el alma, haciendo al cristiano cada vez más apto para la sociedad de los ángeles celestiales, porque todos ellos en el cielo tienen a Cristo, tienen el Espíritu del Padre y del Hijo, pero los que estamos aquí en la tierra no. Por eso necesitamos la religión de Cristo. Dice la hermana White, aquí está la santificación bíblica. No es meramente una apariencia o una obra externa, es la santificación recibida a través del canal de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Es la verdad, o sea, es Cristo, recibida en el corazón y llevada a cabo prácticamente en la vida. Eso es lo que te santifica. No hay santificación bíblica para quienes dejan atrás una parte de la verdad. Los que dejan atrás una parte de Cristo. Hay suficiente luz dada en la palabra de Dios, de modo que nadie necesita errar. Jesús, considerado como hombre, era perfecto, lo que les estaba diciendo. Sin embargo, crecía en gracia. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aún el cristiano más perfecto puede crecer continuamente en el conocimiento y amor de ¿quién? De Dios. No importa que hayas llegado al tope, yo guardo el sábado, hago esto. Si tú no tienes a Cristo, no estás haciendo nada. Pero si llegas a recibir a Cristo, la santificación es un proceso que va a durar. Y va a durar. Y vas a estar creciendo como Cristo en gracia para con Dios, en sabiduría y estatura. Ahora, en Testimonios para la Iglesia tomo uno, hay algo interesante. La santificación no es obra de un momento o una hora, un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. Satanás vive, dice el hermano White, y está activo. Y cada día necesitamos clamar fervientemente a Dios, pidiendo ¿qué cosa? Pidiendo ayuda y fortaleza para resistirlo. Mientras Satanás reine, tendremos que dominar nuestro yo. Lo que se opone a la manifestación espiritual de la ley de Dios, a la palabra de Dios en nosotros, al Espíritu Santo en nosotros, es el yo. Vencer obstáculos y no hay lugar para detenernos, no hay punto en el que podamos llegar y decir que lo hemos logrado plenamente. No, la vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado como refinador y purificador de su pueblo y cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, son perfectos y santos y están preparados para la traslación. Hermanos, yo quiero que Cristo venga ya, pero para que Cristo venga, tenemos que reflejar perfectamente la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que reflejar perfectamente su carácter.
Tenemos que vivir perfectamente su obediencia a los mandamientos de Dios, a los decretos y a los estatutos que Él nos ha entregado. Miren, mis queridos, Primera de Juan capítulo 2. Este fue el versículo que a mí me dejó impresionante. Una hermana me lo compartió ayer y me dejó like, wow. Y en español está tan mal traducido que lo hemos hasta mal interpretado. Y seguramente hasta soy culpable de haberlo presentado de una forma equivocada en el pasado. Nosotros leemos, amados, no creáis a todo espíritu, muy bien, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en, dice la Biblia tuya, en carnes de Dios. Pero hay una palabra que no está traducida y es que ha venido en la carne. Y tú dirás, ¿y qué diferencia hace? Un momentico. Lo veremos en un segundo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido, una vez más, la palabra la desapareció, que no ha venido en la carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído, que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Hay algo interesante. Quiero mostrarle la evidencia. Si vamos en inglés se dice, hereby know ye that the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh, que ha venido en la carne, is of God. Cuando dice que ha venido en la carne, no es que vino como ser humano, es que vino dentro de la carne. Todo aquel que confiese que Jesús, Cristo, ha venido en la carne, que ha venido dentro de mí, que ha ido dentro de ti, ese es hijo de Dios. Todo aquel que confiese que Jesucristo no ha venido a la carne, que no ha entrado en el cuerpo, ese es el espíritu del anticristo. Si tú no crees en la interpretación que estoy diciendo, that's okay. No te apresures. Te voy a mostrar con la palabra que eso es lo que quiere decir. Solamente como ejemplo, si vamos a segunda de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, vemos el mismo error. No se traduce la palabra la, porque dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Dice solamente en carne. Es tal engañador es y es el anticristo. Lo que muchos interpretamos aquí, lo que yo personalmente interpretaba era que vino como ser humano, para morir. Oh, sí, el hijo de Dios hizo carne. Pero no, mis queridos. Eso era un error. Era un error. Miren. ¿Qué nos dice a nosotros la Biblia? A quienes Dios quiere dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Otro versículo. Estoy crucificado con Cristo, sin embargo vivo, pero no vivo yo, sino Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es todo Cristo en mí. Y ustedes van a ver del por qué del sábado hemos cambiado ahora a enfatizar el espíritu, hemos venido a enfatizar la naturaleza espiritual de la ley. Ustedes van a notarlo en un minutico, pero miren esto. La hermana me comparte una cita que está registrada por John Loughborough, pero que al investigar vi que el hermano Wagner lo había escrito en 1893. Y esto es interesante, porque Loughborough está citando a Wagner, y miren lo que él cita, hablando sobre cómo probar los profetas. Al examinar el testimonio del apóstol Juan, encontramos de otra regla que describe la enseñanza de los verdaderos profetas. Dice, amados, no creáis. Bueno, ahí está el versículo, ustedes lo conocen. Una vez más, cuando tú lo traduces con Google Translate, la palabra la es eliminada y no se ve el contexto. O sea, perdón, no se puede ver el texto directo de que está hablando Cristo en nosotros. No obstante, gracias a Dios, que Él, obviamente, a través de las mentes de estos pioneros, añadió estos detalles para que nosotros que estamos escudriñando, que no conocemos el inglés, podamos nosotros verificar que lo estamos entendiendo bien. Declara John Loughborough citando a Wagner. Observemos con atención el pasaje bíblico anterior. No dice que todo aquel que confiese que Jesucristo vino en carne, no, sino que ha venido en la carne. Es decir, que Él viene por medio de su Espíritu y mora en nosotros. Está siendo muy específico. En respuesta a nuestra fe. Este de hecho es la verdad central del Evangelio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso más claro que el agua. El tema práctico que se encuentra en todos los escritos de la señora White es la necesidad de un Salvador que habite en nosotros si queremos avanzar en el camino celestial. Y ahora él está hablando sobre lo que escribió la profeta. Y me quedé sorprendido porque contra sí, la hermana White habla sobre
Cristo morando en nosotros. Sus escritos enseñan la necesidad de Cristo primero, último y siempre como ilustración de este hecho. Se llama la atención sobre su libro El Camino a Cristo, del cual se han vendido más de 100,000 copias en inglés, por no decir nada más de los miles de ejemplares en más de 20 idiomas extranjeros en que se imprimieron actualmente. Y yo me quedé, yo dije, bueno, ¿y la hermana White habla sobre este tema? Sorpresa. Vamos a empezar a ver lo que la hermana White interpretó con esto. En el bautismo del Salvador, Satanás estuvo en los testigos. ¿Quién fue testigo del bautismo del Salvador? Satanás. Estaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre cubriendo a su Hijo, no un tercero. No vio al Dios Espíritu Santo. Escuchó la voz de Jehová testificando de la divinidad de Jesús. Ojo, desde el pecado de Adán, la raza humana había sido separada de la comunión directa con Dios. ¿Qué les estaba diciendo yo a ustedes al principio? Que en el principio el hombre participaba de la naturaleza divina. Dios habitaba, tenía comunión con el hombre, pero la raza humana había sido separada de la comunión directa con Dios. O sea, no había más habitación corporal. Ese puente destruido. Eso es lo que Satanás siempre ha querido hacer y es lo que está haciendo hoy. La relación entre el cielo y la tierra había sido a través de ¿quién? De Cristo. Pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Antes había comunicado con la humanidad a través de Cristo. Ahora se comunicó con la humanidad. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí, mis queridos? En Cristo. El Padre se comunicó con la humanidad en Cristo. Lo mismo, Cristo se comunica con la humanidad en el hombre. La esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Satanás había esperado que el aborrecimiento de Dios por el mal traería una separación eterna entre el cielo y la tierra, pero no. Pero ahora era evidente que se había restablecido la conexión entre Dios y el hombre. ¿Cómo? A través de Cristo. ¿Y cómo lo hace Cristo? Sábado hecho para el hombre, pero no en plural, singular, hablando del dueño del sábado. Con la palabra de Cristo morando en nosotros, daremos evidencia de que hemos recibido totalmente a aquel en su humanidad, vivió una vida sin pecado, con la fuerza de la divinidad, superaremos toda tendencia al mal. Otra cita de la hermana White nos dice, ¿dónde estáis, hermanos y hermanas? ¿Te aferrarás a la muerte de Cristo por la fe y la conviertes en tu salvación? Entonces hemos hecho un nuevo comienzo y toda nuestra vida toda nuestra vida pasada es como si no hubiera existido. Y esto es hermoso lo que estamos leyendo. ¿Te aferras a la muerte de Cristo por la fe y te conviertes en tu salvación? Entonces hemos hecho un nuevo comienzo y toda nuestra vida pasada como si no hubiera, ¿qué cosa? Existido. Cuando tú eres una nueva criatura en Cristo, cuando Cristo mora en ti, tu pasado ya no importa. Porque eso queda olvidado, eso queda borrado, mis queridos, queda perdonado. Pero ¿qué dice aquí? Conviertes y la conviertes en tu salvación. Sigue diciendo, es la vida de Dios la que debemos vivir. Dios quiere que sigamos caminando junto a Él. Cuando lo recibimos, somos hechos libres y no pecamos más. ¿Por qué pecamos? No entendemos la suficiencia de Dios. Él se revelará en nuestros corazones, una manifestación espiritual. Hemos tenido en nuestras lecciones de escuela sabática que cuando confesaremos que Jesucristo ha venido en carne, debemos confesar que Él ha venido en nuestra carne. Hemos dejado a un lado nuestros propios pecados y vivimos para la gloria de Dios. En el tiempo de los pioneros se estaba discutiendo el tema de Primera de Juan capítulo 4 y se entendía claramente, no estaba hablando de que Cristo vino en carne humana, que Cristo vino dentro del hombre, que Cristo iba a venir a estar en el hombre. Juan 14, si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo y mi Padre, ¿qué cosa? Estaremos en vosotros, habitaremos en vosotros. Todo lo que Cristo ha querido hacer es restablecer esa conexión entre el cielo y la tierra, es habitar en nosotros, habitar en nuestra mente, habitar en nuestros corazones. 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 6, el cuerpo es del Señor y por tanto, y por ende, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, porque esto es lo que Dios busca, restablecer esa conexión. Sigue diciendo en The Present Truth, mayo 18, esto es ahora el hermano Wagner, así es que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Note nuevamente el tiempo presente, no basta con confesar que Jesucristo vino en carne, no basta, mis queridos. Eso no traerá salvación a nadie. Debemos confesar,
desde el conocimiento positivo que Jesús acaba de venir en la carne y entonces nosotros somos de Dios. Cristo vino en carne hace 1800 años, desde el tiempo que él escribió esto, solo con el propósito de mostrar la posibilidad. Lo que hizo una vez lo puede hacer otra vez. El que ahora niega la posibilidad de venir en la carne de hombres, por lo tanto niega la posibilidad de que haya venido en carne alguna vez. Así que nuestra parte es confesar con humildad que somos pecadores. Eso en nosotros no es nada bueno. Si no lo hacemos, entonces la verdad no está en nosotros. Pero si lo hacemos, entonces Cristo, que vino al mundo con el expreso propósito de salvar a los pecadores, vendrá y tomará su morada dentro de nosotros y entonces la verdad estará en nosotros. Entonces habrá perfección manifestada en medio de la imperfección. Habrá plenitud en medio de la debilidad. Nosotros estamos completos en Él. Él ha creado todas las cosas por la palabra de su poder y por lo tanto puede tomar hombres que no son nada y hacerlos para alabanza de su gloria y de su gracia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a quien Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mis queridos, está bien claro que tanto la hermana White, los pioneros y la Biblia están hablando de una manifestación espiritual. Está muy claro que nosotros necesitamos recibir a Cristo en nosotros para no perder de vista la naturaleza espiritual de la ley, tal como lo declara Pablo. Si no tienes el Espíritu de Dios, las cosas son locuras. No obstante, estudiando este tema en una página de un hermano que es titulada Acid Reads, hablando de este mismo tema, tiene también partes de estas citas que están en este sermón, en este tema. Él al final tenía una conclusión y me llenó, me sorprendió mucho. Porque él dice, ¿cómo se relaciona esto con la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo es que la doctrina de la Trinidad ataca la manifestación espiritual de Cristo? Bueno, fíjense, la doctrina de la Trinidad, incluso con todos los testimonios inspirados que hablan de que Cristo habita en nosotros, la Biblia, el Espíritu, profecía, los pioneros, negará que no es realmente Cristo, sino que es obra de otro individuo completamente diferente. Creen que Jesús encarnado, debido a que está atado por la humanidad, ha perdido para siempre su omnipresencia y en consecuencia está atrapado en el cielo hasta la segunda venida y que su trabajo mediador aquí en la tierra ahora se deja a otro individuo completamente diferente llamado Dios el Espíritu Santo, quien es el sucesor de Cristo y su representante aquí en la tierra, etc. Así niegan que Cristo ha venido en nuestra carne. Según segunda de Juan 7, que no confiesen que Jesucristo ha venido en la carne, este es embustero y un anticristo. Este es un mentiroso y es un anticristo. Negar que Cristo no viene en la carne. Si alguien te dice, no, Cristo no viene en la carne, estás lidiando con un espíritu anticristo. Estás lidiando con uno que el príncipe de esta tierra tiene mucho en él. Mis queridos, miren, Cristo debe vivir en sus agentes humanos, trabajar a través de sus facultades y actuar a través de sus capacidades. Su voluntad debe someterse a la suya. Deben actuar con su espíritu para que ya no sean ellos los que vivan, sino Cristo quien vive en ellos. Jesús busca inculcarles el pensamiento de que al darles su Espíritu Santo, les está dando la gloria que el Padre le ha dado. ¿Ustedes están entendiendo lo que está diciendo la hermana White? Si nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, estamos recibiendo la gloria que el Padre le dio a su Hijo para que Él y su pueblo sean uno en Dios. No obstante, esa no es la única cita. Miren estas tres citas que ella tiene. Es por el Espíritu que Cristo habita en nosotros y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. Otra cita, todas las profesiones del cristianismo no son más que una expresión de fe sin vida hasta que Jesús imbuye. Miren, ahí está, hasta que Jesús imbuye al creyente con su vida espiritual, que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que vivifica la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Cristo no se refiere aquí a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. Y para concluir y terminar en esta noche, porque verdaderamente me extendí y les pido disculpas, pero analicen esto. ¿Qué tiene que ver Cristo en nosotros y el sábado? ¿Qué tiene que ver el sábado con todo lo que hemos mencionado? Miren, mis queridos, vamos a regresar al deseado a toda la gente. 2 párrafos y terminamos. Pero ojo con lo que vamos a compartir. Por lo cual, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado.
¿El Hijo de quién? Del hombre. Cristo Jesús, el hombre. Estas palabras están llenas de instrucción y consuelo, puesto que el sábado fue hecho para el hombre, es el día del Señor. Muy interesante. Pertenece a Cristo, dice ella. Pues todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Puesto que él hizo todas las cosas, él hizo el sábado. Por él fue apartado como un memorial de la obra de la creación. Señala a él como el creador y el santificador. Declara que aquel que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra y por quien todas las cosas subsisten es la cabeza de la iglesia y por su poder somos reconciliados con Dios. Pues hablando de Israel, le dijo: les di mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico, es decir, los hago santos. ¿Quién te santifica? ¿El sábado? No, el Señor. ¿Pero cómo Él te santifica? A través de algo especial, el sábado. Sigue diciendo, entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para hacernos santos, y es dado a todos aquellos a quienes Cristo santifica. ¿Cómo? Entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para hacernos santos y es dado. ¿Qué cosa es dado? ¿Qué es lo que es dado? El sábado es dado a aquellos a quienes Cristo santifica. No es solamente parar de trabajar en un día, no es solamente parar de cocinar en un día, no es solamente parar de hacer cosas en un día, no, mis queridos. Es algo que Cristo da. Como signo de su poder santificador, el sábado es dado a todos aquellos que por medio de Cristo llegan a ser parte del Israel de Dios. Cuando hablamos de Israel, no te concentres solamente en el pueblo, concéntrate en lo que significa el nombre de Israel, príncipe de Dios. Y verdaderamente, a través de Cristo, el hombre, Jesús el hombre, el Señor del sábado, nosotros llegamos a ser parte del príncipe del reino celestial, porque Él ahora nos imbuye con su vida, nos imbuye con su santidad. Él ahora viene a nosotros y nos santifica. Por eso Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Cristo es el verdadero reposo del sábado. Y cuando Cristo habla de paz, no es solamente no sentir temor del mundo y de las necesidades y de los problemas. No, mis queridos. Es hablando de una transformación total donde la manifestación espiritual de Cristo está en ti. Pero ahora, con lo que ella dice aquí, se hace todo mucho más claro. El Señor dice: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo, glorioso Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. Para todos los que reciben el sábado, porque Cristo se los da, como señal del poder del creador y redentor de Cristo, será un deleite. Al ver a Cristo, ¿en qué? En él. Si tú no ves a Cristo en el sábado, no estás recibiendo el sábado. Si tú no ves a Cristo en el sábado, tú no estás guardando el sábado. Se deleitan en él, te deleitas en Cristo a través del sábado. El sábado le señala las obras de la creación como evidencia de su poderoso poder de la redención. Si bien invoca la paz perdida del Edén, mi paz os dejo, mi paz os doy, fue la paz que se robó Satanás en el Edén, habla de la paz restaurada por medio de quién? Del Salvador. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y cada objeto de la naturaleza repite su invitación: venid todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Por qué Cristo nos va a hacer descansar? ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu, ahí hay libertad del pecado, hay libertad de Satanás, hay libertad del príncipe de esta tierra, de este mundo. Por eso Cristo le dijo a los discípulos: viene el príncipe de este mundo, no tiene nada en mí. Cristo estaba en el verdadero reposo del día del Señor. Cristo estaba en el verdadero reposo del Shabbat. Cristo estaba en el verdadero cumplimiento de los mandamientos y los estatutos de Dios. Pero el pueblo de Israel perdió de vista lo que significaba y lo que representaba el sábado. Y en vez de concentrarse en la persona de Cristo y su manifestación espiritual y lo que iba a suceder y lo que iba a ser cumplido en la carne y también el espíritu que iba a ser recibido en la carne, se concentraron más bien de que tal fecha, tal fiesta, tal hora empieza el sábado. No trabajes, no esto, no lo otro. Todo material, nada espiritual. Hermanos, no importa si vas a la iglesia el sábado, no importa si no trabajas en sábado, no importa si tú no cocinas en sábado.
Si tú no recibes a Cristo, tú no puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad en el sábado. Tú no puedes recibir la bendición, la paz, el gozo, el deleite que se encuentra en el día de reposo, porque el verdadero descanso se encuentra en Cristo, aquel que vino en la carne. Y el que diga contrario a este testimonio, anticristo es. El que diga que Cristo no viene en la carne a través de su espíritu, anticristo verdaderamente es. El que diga de que no, de que el sábado es todo basado en lo que es a la ley y que tienes que seguirlo al pie de la letra sin presentar Cristo en nosotros y la unidad espiritual que debe haber entre nosotros y el cielo, hermanos, anticristo es. Cristo vino a restaurar lo que fue perdido. Cristo vino a entregar lo que Satanás robó. Por eso el tema es un robo, una mentira, una apostasía. Nos han robado a nosotros una gran verdad y le han robado a Cristo el sábado. Porque hoy el hombre se ha enseñoreado del sábado y lo ha convertido en mil y unas cosas. Y a nosotros nos han robado la verdad de que Cristo viene en la carne a través de su espíritu para santificarnos, para darnos una experiencia completamente diferente. Mi pasos dejo, mi pasos doy. Y por eso y por ende vemos nosotros la apostasía que vemos. Así que, hermanos, si hemos abandonado la doctrina de la Trinidad, abandonemos también el espíritu farisaico cuando se trata de la ley de Dios y sus 10 mandamientos. Debemos de nosotros poder seguir adelante aprendiendo de que Cristo tiene que ser manifestado en nosotros, en la carne. Esa es nuestra única esperanza. Y si guardamos el sábado, es porque Cristo mora en nosotros y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Este es el tema para esta noche. Espero que haya sido bendición. Espero que hayan podido entender con claridad. No estoy pisoteando la ley de Dios. No estoy abrogando la ley. No estoy diciendo que no hay que guardar el sábado. Más bien solamente estoy diciendo que para poder tener ese pleno conocimiento, lo que verdaderamente representa la bendición del sábado, necesitamos recibir el Espíritu de Cristo. Ok, mis queridos. Voy a terminar con una oración y entonces si tienen algunas preguntas o algunos comentarios, podemos compartirlos. Permítanme, por favor, orar, cerremos nuestros ojos y únanse conmigo en esta oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Padre porque a través de tu palabra podemos ver que desde el principio tú nos entregaste el día séptimo, el sábado, como algo especial para poder estar en comunión con nosotros. Y aunque Satanás entró en el Edén y nos robó la paz que tú habías creado desde el principio, y a pesar de que ha quitado esa conexión que había entre el cielo y la tierra, a través del sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, tú has restaurado esa conexión, Padre. Y nosotros declaramos que Cristo viene en la carne, Cristo viene a nosotros a través de su Espíritu y habita en nosotros. Y nosotros no queremos decir un testimonio en contra de lo que ha sido declarado, porque no queremos participar del príncipe de esta tierra, Padre. Que no tenga espacio en nosotros y en nuestras vidas. Y que podamos decir con mucha autoridad, así como dijo Cristo, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Que esto sea una realidad. No porque hay fuerzas o porque nosotros tenemos méritos, Padre, sino porque nuestra esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Y en nuestro corazón solo hay lugar y espacio para tu Hijo amado Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a adorarte en espíritu y en verdad, y que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas, ya sea que nos toque vivir en obediencia perfecta o morir fieles a tu palabra, por nosotros querer guardar tus estatutos y recibir el descanso verdadero a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.